Bueno, acá estamos nuevamente. Estamos con, sí me acuerdo, con el diario La Prensa. Tardé un montón en como que hiciste, vos no me tenías, no estoy para terminología. Bueno, entonces estamos con el diario La Prensa, ¿no es cierto? Que era un eficaz y ferviente opositor a todo lo que era el peronismo, y que a través de, bueno, de las agencias de noticias extranjeras, al cual estaba abonada en la prensa, se formaban dólares, como les comentaba, y el otro aspecto que el diario de la prensa va a tener con el peronismo es que en función de precisamente de lo que el diario, la prensa se vendía por suscripción en gran medida, ¿no? Entonces llegaba a las casas directamente el diario y no pasaba por los canillitas. Consecuentemente, los canillitas entendían que lo estaban perjudicando en su trabajo y presionaban y le dijeron al diario de la prensa que bueno, le tenían que dar X cantidad de dinero. Ese X cantidad de dinero, que no era niño, por cierto, ofuscó también a la empresa y ahí empezaron los dimes y diretes, se inició una huelga y bueno, esa huelga se vio enmarcada, ¿no es cierto?, en marzo febrero, marzo del año 51, estaba enmarcada con una serie de huelgas que venían ya desde el año 50 en los ferrocarriles, ¿no? Y que fueron muy eh, visibilizada periodísticamente por el diario La Prensa. El diario La Prensa había podido filtrar un cronista que participaba en las asambleas que llevaban adelante los trabajadores del ferrocarril y luego hacía unas notas, unas crónicas formidables que naturalmente ofuscaban al gobierno peronista y que por otro lado también hacían llegar a todo el mundo cómo estas huelgas estaban, bueno, desestabilizando, por así decir, al peronismo, ¿no? Lo estaba desquiciando de modo tal que la propia Evita salió a tratar de charlar con los obreros, ¿no? Y bueno, son célebres las charlas que tuvieron en la noche, viene de entrada de la noche con unos obreros en Constitución, en distintos sitios, ¿no? Lo cierto entonces es que, sumado a esta cuestión, un alto funcionario estadounidense, Edgar Miller, viene a Edward Miller, viene a la Argentina, pero antes pasa por Uruguay y cuando le preguntan, ¿no es cierto?, acerca de la libertad de expresión en la Argentina, bueno, dice que está en tensión, que no hay mucha libertad de expresión. Entonces, esto mal predispone al gobierno justicialista y van a avanzar, ¿no es cierto?, a través del Congreso, no por una medida del Poder Ejecutivo, sino del Congreso en la, expropiación del diario La Prensa. Expropiación que tiene sus dimes y diretes porque el gobierno justicialista aseveraba, y con razón, que los dos grandes importadores de papel prensa que tenía el país eran La Nación y aún mucho más el diario La Prensa. Incluso había, en una oportunidad había un buque puro exclusivamente para el diario de la prensa para traer el insumo vital, ¿no? Este papel prensa, entró en la Argentina. Entonces, ¿qué era lo que decía el gobierno? Que todo el diario La Prensa le debía
mucho dinero al Estado Nacional por haber evadido los impuestos, diciendo que, ¿se acuerdan aquello de que era una industria cultural? Cuando estaba haciendo, era una industria comercial como cualquier otra, que estaba teniendo sus ganancias y por ende tenía que tributar al fisco, ¿no? Bueno, entonces, toda esta cuestión llevó a un desentendimiento entre el gobierno justicialista y el diario La Prensa, y bueno, va a terminar, ¿no es cierto?, expropiada, o por, digamos, se deduce del capital que se le pone un valor al diario, ¿no es cierto? La comisión Vizca, que era una comisión bastante brava, ahora les comento algunas cosas, le pone un monto, y a ese monto hay que sumarle todo lo que le debía la prensa al Estado. Entonces, bueno, queda reducido a una pequeña, podríamos decir, no era pequeña, pero una suma más reducida, y entonces, de este modo, el Estado se hace de la propiedad del diario La Prensa y la cede a los trabajadores, ¿no? La CGT luego va a ser el diario La Prensa de la CGT. La cuestión de la relación poder ejecutivo justicialista con los medios opositores siempre fue muy controvertida, ¿no es cierto? Y tenía como algunos pilares que eran esenciales. Por ejemplo, existía el desacato. El desacato es cuando alguien, incluso un diputado, como fue en el caso de Balbín, hablaba mal de funcionarios y o del presidente de la nación, ¿no? Era susceptible de ser sometido a juicio, y bueno, y por ende podía ser encarcelado. Esto ocurrió, de hecho, con Balbín, ¿no es cierto? Y quien por así decirlo, lo protegió a Balbín fue el coronel Mercante, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tuvo una actuación, digamos, muy sobresaliente, porque el coronel Mercante, como gobernador, llega a la provincia de Buenos Aires sin manejar ambas cámaras, y sin embargo lleva adelante un montón o sea, una gestión brillante. La mejor gestión que ha habido en la provincia de Buenos Aires, sin duda alguna, es la del coronel Mercante, y cuando aún no tenía la mayoría en ambas cámaras, ¿no? Es decir, quien más trató de proteger a Balbín, ¿no? Fue Mercante, pero bueno, ¿no? Después también el que Evita decía es el corazón de Perón, también va a entrar en desgracia, y en el 52, cuando asume Aloe, va a ser perseguido por el nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Otra de las herramientas que, digamos, ponía en tensión ese equilibrio siempre inestable entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación durante el peronismo fue la Comisión Vizca, que, como recién les decía, que era la que tenía una comisión que pertenecía, estaba compuesta por legisladores, y podía investigar los medios de comunicación. Y es así que en el año 50 es obligado todos los medios a poner Año del Libertador, José de San Martín, y es la nueva provincia cerrado porque no lo pone. El intransigente de Salta tuvo también inconvenientes con la Comisión Vizca y fue preso su director, Michel Torino, que era un radical. El diario La Vanguardia también tuvo sus problemas y fue precisamente cerrado porque una inspección municipal no cumplía con las ordenanzas de tener botiquines, y los baños en condiciones y demás, y el tema de los ruidos. O sea, a simple vista podía pasar como una chicana, pero lo cierto era que se iban cerrando los medios que eran opositores, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, el peronismo
no cabe duda que avanzó sobre las libertades, ¿no es cierto?, de prensa, de expresión, y bueno, persiguiendo a sus opositores. De este modo, sumándole también la compra de innumerable cantidad de medios, bueno, llegó a ser, en vez de la polifonía de voces, se fue opacando y quedó una suerte de oligopolio que no podemos decir estatal, porque, por ejemplo, la empresa Alea, que estaba encabezada porque fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Vicente Aloé, son un grupo de funcionarios que dicen que invirtieron y que luego, bueno, fueron creciendo. Ahora vamos a ver el diario Democracia, por caso, que al crecer como empresa posicionan a los diarios, ¿no es cierto?, siendo verdaderos negocios, ¿no es cierto?, muy lucrativos, y no era que fuera del Estado, sino que eran simpatizantes del Estado y por ende trataban de este modo de opacar, de disimular la presencia estatal, pero iban captando. Por ejemplo, el diario El Argentino, acá en La Plata, fue comprado por la gestión mercante, y lo mismo ocurrió con el diario El Día. Cosas que no se recuerdan muy a menudo. O también había otro diario que se llamaba El Plata, y también perteneció a la cadena, ¿no? De este modo, todo el peronismo fue haciéndose de todos los medios de comunicación, y la radio que la manejaba, ¿no es cierto? Entonces la oposición se quedaba solamente con la presencia en la Cámara de Diputados para poder expresar sus pareceres, ¿no? También digamos, es interesante rescatar que, digamos, que el antiperonismo es anterior casi al peronismo, ¿no? Y que nunca descansó, y que tiene una suerte, porque uno muchas veces cuando piensa en la Unión Democrática, integrada por socialistas, comunistas, conservadores, radicales, que estaban recontra peleados entre ellos, pero frente a Perón se alían, y esto ocurría a nivel internacional, ¿no es cierto?, porque supuestamente Perón era fascista, entonces en contra del fascismo estaba, ¿no es cierto?, la Unión Soviética, estaba en los países, digamos, todo el socialismo, y especialmente ¿no?, acá los conservadores y los radicales, que eran acérrimos opositores entre ellos, bueno, se encontraron un punto de coincidencia. Lo que ocurre es que el peronismo, digamos, va a comenzar su derrotero, y Perón va a tener no solamente intentos de golpe de Estado, de sublevación de las Fuerzas Armadas, como fue, por ejemplo, el 28 de septiembre del año 51, a poquitos meses, a poquitos días de las elecciones del año 51, que va a ganar el peronismo. Después el coronel Suárez va a tener un complot conjuntamente con civiles, ¿no es cierto?, para matar a Perón. Y bueno, después los bombardeos, o sea, la oposición, ¿no es cierto?, de la Iglesia hacia el peronismo, ¿no es cierto?, y va a jugar un papel fundamental la Iglesia, y con un tema que nosotros ya lo vimos, que ya había ocurrido, ¿no es cierto?, y me estoy refiriendo a los inicios de la modernidad rioplatense. ¿Recuerdan ustedes que yo le criticaba al pobre Hugo Braverman porque no daba bolilla a los pasquines, ¿no?, los panfletos clandestinos? Bueno, durante el gobierno peronista, todo lo que es, decía, a partir de más o menos noviembre del año 54 hasta el golpe del 16 de septiembre, lo que más circularon fueron los pasquines, estas publicaciones clandestinas,
es cierto?, vinculadas con el catolicismo y que, bueno, iban erosionando al peronismo en su base de sustentación, creándole mil contradicciones y hasta que lo derrotaron, ¿no? O sea que parece la lucha de Goliat, ¿no es cierto?, de David y Goliat, ¿no? Pequeñas hojitas clandestinas, volantes, que se imprimían por miles, se difundían manuscritas, ¿no? Fue todo muy sistemático, muy bien pensado, terminó a la postre derrocando al peronismo, ¿no? Esto es un aspecto interesante a tener en cuenta también desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Sumada también a las radios uruguayas, porque siempre el Uruguay fue también opositor al peronismo, sus distintos gobiernos, había muchos exiliados, autoexiliados también, ¿no? Opositores al peronismo en la banda oriental, y desde allí también, bueno, se conspiraba contra el gobierno democrático. Que era un gobierno democrático, no cabe duda, ¿no? Porque había elecciones, las ganaba, pero después había cierto grado de autoritarismo y que, bueno, era avasallante la cosa, ¿no? Por las mayorías que movilizaba y por los intereses que, naturalmente, que tocaba el gobierno justicialista. Entonces, volviendo ahí, en esto me quisiera detener en lo que resta de esta parte, que vamos a ver si podemos terminar aquí, en un análisis que es bastante poco, ustedes lo tienen, no se lo voy a dar, si ustedes quieren, allí lo te pueden bajar gratuitamente de la red, ¿no es cierto? Es un trabajo que hice acerca del periodismo estadista. Es una categoría que elaboré para analizar, digamos, el periodismo de estadista, el diario concretamente Democracia, un seudónimo Descartes y una suerte de gran meta de política internacional, que es la tercera posición, y haciendo especial hincapié en el ABC. Me explico. Hoy les hablé del diario Democracia, ¿no es cierto? En este caso, bueno, el diario Democracia es el diario de Evita, pero no solamente porque cubrió y todo hizo muy visible todo el accionar de Evita, sino porque el diario Democracia era propiedad de Eva Duarte de Perón. El tema es que por ello se convierte en el vocero oficial del movimiento justicialista, y que incluso se conoce como el diario Evita porque Evita colaboró allí, que escribió 8 artículos, ¿no es cierto?, por allá por el año 48. Pero, digamos que el caso rutilante es el surgimiento el 24 de enero de 1951 de un seudónimo, Descartes, que aparecía una columna semanal en la primera plana del medio. Digamos que el periodismo de estadista es el periodismo que ejercen los presidentes cuando están al frente de los gobiernos nacionales. En este caso, lo que a mí me interesa rescatar es el periodismo gráfico, y en tal sentido ejercieron el periodismo de estadista Sarmiento del siglo XIX y Perón en el siglo XX. Digamos rápidamente que el periodismo de estadista se caracteriza porque en el caso de Sarmiento él participaba del diario La Tribuna y El Nacional con seudónimos, ¿no? Don Yo, El Loco, Yo, y en el caso de Juan Domingo Perón, el seudónimo era Descartes en el diario Democracia. Unos, el caso de
digamos, de Perón, lo va a hacer de una forma sistemática, una saga de 89 participaciones. Las de Sarmiento no las he podido contabilizar, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de Sarmiento son participaciones que tienen que ver más con la política doméstica. O sea, Sarmiento era un tipo muy temperamental, por algo le decían el loco, y era muy vehemente. Él se enojaba con uno y trágate, ya iba y se escudía con un artículo, ¿no? No es el caso de Perón, que lo va a hacer para hablar, como rezaba su columna, decía política y estrategia, y entre paréntesis decía critico, no ataco, ¿no? Y esto es la gran diferencia que tienen. Entonces, lo que he podido, que hasta la fecha no había ningún estudio, porque les comento, todas las publicaciones han sido compiladas, por ejemplo, las primeras 30 fueron compiladas en el formato libro de las columnas de Descartes, ¿no es cierto?, en el año 51, en el año 51 también llega a las 50 colaboraciones, después en el año 52 hacen 60 y 70 publicaciones de los artículos, ¿no? Y en el año 83 publican los 89 colaboraciones de Descartes, sin decir absolutamente nada, solamente decía Subsecretaría de Prensa y Difusión y nada más, y Descartes, ¿no? Pero no decía que era Perón y demás, más. Perón empieza a escribir en enero, el 24 de enero del 51, y tardan bastante tiempo en darse cuenta, especialmente los espías estadounidenses, en constatar que quien estaba detrás del seudónimo de Descartes era nada más ni nada menos que el presidente de la Nación, ¿no? Entonces, entiendo yo que Perón va a escribir como Descartes, como ejerciendo el periodismo de estadista, porque va a decir cosas que como presidente no puede decir. Y entonces lo que va a llevar adelante va a ser una puja en contra de los Estados Unidos, pero también a quien llamaba la cortina del dólar, decía, pero también en contra de la Unión Soviética, la cual era la cortina de hierro. Estamos en la plena Guerra Fría, ¿no es cierto? Y entonces Perón empieza a llevar adelante una política que hablaba de la tercera posición. Ahora, ¿qué ocurre? Que Perón había apostado y estaba esperando afanosamente a que Vargas ganara las elecciones en el Brasil. Esto ocurre en octubre de 1950. Y Vargas va a asumir el cargo el 31 de enero, o sea, 6 días después de que escribiera Descartes su primer columna, va a asumir la presidencia de Brasil. Desde allí, Perón va a tratar de acercar, ¿no es cierto?, todo tipo de información, no solamente a los lectores argentinos, sino que estaban desde la oposición, a los obreros, los seguidores de Evita, ¿no es cierto?, sino que también va a tratar de interpelar con su discurso a todo lo que es Latinoamérica y sobre todo a Vargas, ¿no? Va a ir preparando, calentando motores hasta agosto, un momento en el cual va a llegar a la Argentina Luzardo, que es el embajador brasileño, que era la tercera vez que venía como embajador a nuestro país, y era amigo de Perón y de Evita, y también de Vargas, naturalmente, ¿no? Pero Luzardo, ¿no es cierto?,
tiene toda la oposición del gobierno de coalición que lleva adelante Vargas, que estaba muy sometido por esa oposición, ¿no? Y que especialmente en la Cancillería, en Itamaraty, ¿no? João Neves da Fronteira, que era el canciller brasileño, era opositor prácticamente a Vargas. Pero bueno, cuando viene Luzardo a la Argentina, en agosto, ahí ya Perón, ¿no es cierto?, ejerciendo el periodismo de estadista, va a tratar de persuadir, ¿no es cierto?, de los beneficios que tiene la tercera posición y la importancia que va a tener una estrategia, ¿no es cierto?, que se ampare en la unidad económica, así llamaba Perón, ¿no es cierto?, desde el sur hacia el norte de Latinoamérica, encarnando el pan-latinoamericanismo, este ABC de Argentina, Brasil y Chile, ¿no es cierto? De este modo, desde el sur iban a controlar los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, conformando una potencia económica que pudiera romper la asimetría existente entre los países o las potencias, mejor dicho, imperialistas, ¿no es cierto?, de la cortina del dólar y de la cortina de hierro, sumado a ello al mercado común europeo. Entonces, lo que hace Perón es impulsar esta idea y lo va a hacer de un modo decisivo el 20 de diciembre de 1951 en un artículo que se llama Confederaciones Continentales. Perón venía defendiendo, decía que había sido el siglo anterior, el siglo de las naciones, y que venía el momento de los continentalismos. O sea, el continente, en este caso latinoamericano, era lo que iba a tener que sobreponerse regionalmente a los imperialismos. ¿Por qué? Porque como formaban lo que no podían hacer cada uno de los países por separado, todos juntos conformaban una unidad económica de no solamente reservas de minerales, y hoy le sumaríamos el tema de los acuíferos, sino también de alimentaria, ¿no? Entonces, y fíjense la visión, en este caso del periodista Descartes, que dice en este artículo que el último cuarto del siglo XX va a ser cuando los imperialismos van a atacar de forma ya más desembosada a estos países. Y veamos que en los 80 surge el neoliberalismo, ¿no es cierto? Y aún estamos padeciendo sus consecuencias. Entonces, Perón decía que si los países latinoamericanos se unían, unidos, decía Perón, seremos inconquistables, divididos, indefendibles. Naturalmente, de aquí surge el apotegma del año 2000, nos encontrará unidos o dominados. Entonces, lo interesante, digamos, de la participación como periodista, como ejerciendo el periodismo de estadista de Descartes, es que va a decir cosas que el presidente no podía decir, como recién manifestamos, y, por ejemplo, cuando saca este artículo, Confederaciones Continentales, rápidamente el secretario Juan Duarte se lo hace llegar al embajador brasileño para que este a su vez lo envíe al catete, a Vargas, para que lo lea. Esto ocurre, pero no es solamente Vargas que lo va a leer y que casi que no lo va a desatender por la gran presión interna que tenía el gobierno de Vargas, sino que también lo van a leer los servicios de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Y estos servicios de inteligencia son los que van
documentación reservada y restringida, van a elevar a los Estados Unidos, ¿no es cierto?, toda la información y citando los artículos de Descartes, por caso. Vamos a dejar acá, yo después la próxima le redondeo un poquitito más, porque si no tengo que iniciar otro video y no tendría ya mucho sentido. Vamos a dejar, decíamos que acá entonces Perón entiende que no va a poder seguir siendo el 11 de septiembre de 1952 ejerciendo el periodismo estadista y se va a retirar de la arena periodística hasta 10 meses después que va a surgir el último artículo en el cual se va a llamar Nuevos Rumbos, que lleva la rúbrica de Descartes en el mismo diario Democracia. Pero bueno, después en la próxima arranco con el tema de cómo continúa este tema de la política del ABC. ¿No es cierto? Que el ABC lo va a intentar, pero ya no como periodista, con periodismo de estadista, sino como presidente de la nación. Bueno, dejamos acá y será la próxima. Recuerden que va a estar el artículo de Canet, James Canet, para que ustedes lo vayan mirando.